Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 1285, el sacramento de la confirmación. Después de haber dedicado varias sesiones de este programa a hablar del sacramento del bautismo, nos adentramos en este segundo sacramento, el sacramento de la confirmación. Dice así este primer punto, el 1285. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Muchas afirmaciones importantes que vamos a intentar desgranar. La primera dice que es importantísimo salvaguardar la unidad que hay entre bautismo, confirmación, Eucaristía, que son los llamados sacramentos de la iniciación cristiana. Importante, dice, salvaguardar la unidad que hay entre los tres. ¿A qué se refiere con esto? Pues se refiere a que si se llaman sacramentos de la iniciación cristiana, entre ellos tiene que haber una unidad. Tenemos que caer en cuenta, ser conscientes de que el sacramento del bautismo es al nacer, lo que la confirmación es al crecer. O sea que todo ello es un proceso, no son momentos puntuales, ¿no? Si con el bautismo nacemos, con la confirmación crecemos y con la Eucaristía nos alimentamos para ese proceso de crecimiento. Por eso se les llama iniciación cristiana. Sería un auténtico atentado contra la vida divina el que la vida sobrenatural que se siembra en el bautismo no creciese, se la dejase ahí congelada. Igual que, si me permitís el ejemplo, ¿no?, de una manera similar a la que nos parece un auténtico atentado que la vida humana se congele, o sea, que un ser humano que ha sido recién concebido, un embrión, se le meta en un congelador y allí se le retenga, no, sin permitirle desarrollarse. Es un auténtico atentado contra la vida humana, una especie de esclavitud del siglo XXI, ¿no? Igual que ahora nos escandalizamos, nos echamos las manos a la cabeza cuando nos dicen, no, pues que hubo siglos de esclavitud en la que igual se les cogía a unas personas solamente por ser de raza negra y se les ponían argollas, ¿no?, y se les esposaba, y cuando dejaban de trabajar se les metía en una celda y allí estaban sujetos con argollas, ¿no? Y nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Igual que eso ocurrió entonces, pues ahora, con métodos más sofisticados también, pretendemos esclavizar la vida humana congelándola. Bueno, pues este símil, esta comparación, esta metáfora,
nos sirve también para entender que también hay un atentado contra la vida, no ya contra la vida biológica, sino contra la vida sobrenatural, contra la vida divina, cuando el bautismo pues no es acompañado y no es proseguido por un crecimiento, ¿no? Por eso el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía forman un conjunto, un todo, que es el de la iniciación cristiana. Estamos llamados a respetar la dinámica de crecimiento, ¿no?, que tiene la vida de Cristo en nosotros. He venido para que tengáis vida, y vida abundante. No una vida incipiente que se queda ahí. No, vida abundante, dice Jesucristo. Es, por lo tanto, una insinuación de que tenemos que dejar que Cristo se desarrolle en nosotros, no sofocar la voz del Espíritu Santo, no sofocar la gracia del Espíritu, que está llamado a desarrollarse, está llamado a crecer. Pues bien, el sacramento de la confirmación es un sacramento que dentro de la iniciación cristiana tiene esa virtud de dar plenitud a la gracia bautismal. Igualmente se puede y se debe decir lo mismo de la Eucaristía, que da plenitud a la gracia bautismal. Se trata de desarrollar, de permitir que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Esta creo que es una explicación especialmente importante en una situación como la nuestra, en la que el bautismo corre el peligro de ser una especie de adscripción sociológica. En muchos países de vieja cristiandad, que tradicionalmente fueron católicos y luego se han ido poco a poco secularizando, pues corremos el peligro de que el bautismo sea pedido por muchos padres como una especie de adscripción sociológica, es decir, ¿por qué bautiza usted a su hijo? Y bueno, parece que la respuesta es, siempre se ha hecho así, bueno, pues así lo hemos visto, mal no le hará al niño, y argumentos tan livianos como esos, ¿no? Hay un riesgo grande, ¿no? El bautismo no es una adscripción sociológica, porque claro, cuando se hace así, cuando hay ese concepto, hay un riesgo muy grande de que el bautismo se entienda como un momento puntual sin estar ligado a todo un desarrollo posterior. Es como quien apunta al niño, porque es muy así, pues en un club recién nacido le apunta en una asociación desde su nacimiento, sin que eso suponga que el niño vaya creciendo en ello, en esa asociación. O sea, sencillamente le apunta y luego ya vamos a ver qué pasa, ¿no? El bautismo es mucho más que una adscripción sociológica. Tenemos que tener cuidado, ¿no?, de ello. Es verdad también que hoy en día, pues en la medida en que la secularización ha avanzado mucho, pues hay personas que rechazan, ¿no?, su adscripción al catolicismo o a otra iglesia o a una comunidad, la rechazan, con lo cual cada vez hay menos esa especie de corriente social de hacer las cosas por costumbre, pues porque hay personas que rechazan explícitamente, ¿no? Pero aún y todo existe ese peligro, ¿no? Existe el peligro de que el bautismo pues sea un sacramento de adscripción sociológica sin la conciencia de que supone un inicio de una vida sobrenatural en nosotros. Permitidme contaros una anécdota que creo que es significativa. Hace unos años, aquí en la prensa local de San Sebastián, hicieron una entrevista a un joven de Irlanda del Norte que había venido aquí de visita, y sabéis que en aquellos lugares pues vivían y viven también todavía, desgraciadamente no se ha solucionado esos problemas tan graves, ¿no? Pero bueno, ya están más aliviados, pero vivían un enfrentamiento muy grande
pues con lo que se llama el IRA, o ese grupo terrorista, y ese conflicto en Irlanda del Norte entre los partidarios de la anexión con Inglaterra y los partidarios de la anexión con Irlanda. Bueno, pues el caso es que principalmente están divididos entre católicos y protestantes, ¿no?, allí en el norte de Irlanda. Bueno, pues este joven le entrevistaban en el periódico y él contaba una anécdota. Contaba la anécdota de que entra por un callejón de una calle de Ulster y allí de repente se encuentra rodeado por otro grupo de jóvenes que están con palos en tono en ademán agresivo, como que le van a agredir, le rodean y le dicen: ¿tú que eres, católico o protestante? Claro, el joven se queda cortado, dice: ¿estos qué serán? Él era católico, ¿no? Pero bueno, dice: ¿estos qué serán? Que si digo que soy católico y estos son protestantes, me apalean. Si digo que soy protestante, pero como ellos sean católicos, o sea, me apalean, ¿no? No sabía exactamente qué decir para que no le apaleasen el hombre, ¿no? Y entonces contó en el periódico que él dijo: no, yo soy ateo. Y entonces otros le dijeron: sí, pero bueno, pero ¿tú qué eres? ¿Ateo católico o ateo protestante? Es decir, que a ellos les importaba un rábano, como suele decirse, les importaba un rábano que tuviese fe o fuese creyente. Lo importante es: tú que eres ateo católico o ateo protestante. Es decir, ¿cuál es tu adscripción? Tu adscripción es hacia la comunidad de los católicos que están a favor de unirse con Irlanda, o hacia la comunidad de los protestantes que están a favor de unirse con Inglaterra. Es decir, le importaba muy poco el acto de fe. Lo único que le importaba era la adscripción sociológica. Esa anécdota, bueno, que esté lejos de nuestra situación cultural, etcétera, nos tiene que poner en guardia, pues de ese valorar el bautismo, pues sencillamente pues por hacer lo que siempre se ha hecho, pues porque toda nuestra sociedad siempre se ha adscrito, no, el bautismo no es una adscripción sociológica a una comunidad que tradicionalmente ha sido católica. No, eso no es así. El bautismo es el inicio de una vida divina en nosotros, que tenemos que poner todos los medios para cultivarla, para hacerla crecer, para desarrollarla, y tenemos que darnos cuenta de que el sacramento de la confirmación pues es un medio precioso, privilegiado para ese nacimiento, para ese crecimiento. Decíamos que el bautismo es al nacer lo que la confirmación es al crecer. Esto, en el fondo, nos descubre cuál es la dinámica, incluso de la misma vida de la Iglesia, que está siempre llamada a estar reformándose. La Iglesia siempre está en continua reforma. Los cristianos siempre estamos en continua reforma, siempre estamos en proceso de conversión, siempre. Hay de aquel que diga: yo ya soy cristiano, yo ya con lo que tengo ya sé suficiente, he visto lo suficiente, no tengo nada más que recibir de Dios, puesto que ya lo he recibido. Hay de aquel que sienta su vida, o sea, su recorrido cristiano como ya concluido antes de tiempo, porque ha matado auténticamente un dinamismo de crecimiento que tiene dentro de sí. Acordaros que en nuestro catecismo, en aquel de preguntas y respuestas que tuvimos de pequeños, ¿no?, se nos preguntaba: ¿eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. Respondíamos: por la gracia de Dios. Es decir, es una vida de gracia en nosotros. No únicamente por tu elección, ojo, principalmente por gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Proseguía la siguiente pregunta. Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Es decir, siempre aprendiendo, siempre creciendo, siempre siguiéndole. Nunca estático,
no debe de ser así, no debe ser pues uno que ya se piensa que lo ha visto todo. Pues es que es así. En la vida cristiana no avanzar es retroceder. Aquí no cabe pretender congelar la vida cristiana, como decíamos antes de ese ejemplo de los embriones esclavizados y congelados, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Pues eso mismo, traspasado ese ejemplo en la vida de gracia, no cabe congelar la vida de gracia. O creces y te fortaleces, o te estás debilitando espiritualmente. Es como con la bici, ¿eh? Cuando uno va en bici o va para adelante o va para atrás, pero quieto muy poco tiempo puede estar, y enseguida pondrá el pie en el suelo, porque no se puede estar quieto en la bici sin avanzar o sin retroceder. Bien, la conclusión de todo esto es que la confirmación y la Eucaristía son dos instrumentos importantísimos de cara a la plenitud de la gracia bautismal. Y un pequeño matiz, fijaros que dice la Eucaristía, no dice únicamente la primera comunión, porque algunos se piensa que la iniciación cristiana es la primera comunión. No, y la segunda, y la tercera comunión, y la cuarta, y la quinta, es decir, no le demos tanta importancia a la primera comunión como si lo importante es que fuese la primera. No, lo importante es que nos unimos con Cristo. Y la segunda comunión pues es tan importante como la primera o más, ¿no? Porque si uno no pronuncia aquello de que hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, pues verdaderamente está recibiendo un sacramento pues como un cumplimiento que hace la comunión, y luego pues otra inscripción sociológica, ¿sabéis? Es casi una ocasión de unir a la familia, si es que nos unimos, que esa es otra, y bueno, y luego hemos olvidado que lo importante de esa comunión es que es el inicio de una amistad que tiene que ir creciendo, ¿no? A veces un tono, o sea, así un poco en una especie de diálogo con los niños, cuando van a hacer la primera comunión, pues les he solido preguntar: ¿a vosotros qué os parece más importante? ¿La primera comunión o la segunda? Y claro, se quedan un poco cortados, y cuando alguno que va a ser un poco más espabiladillo, que dice la segunda, y yo digo, ¿por qué? Pues porque Jesús quiere que seamos sus amigos. Pues por supuesto que sí, por supuesto que es más importante la segunda que la primera, y la tercera que la segunda, y la cuarta que la tercera. Por supuesto que es más importante. Por eso uno dice, ¿y cuándo termina la iniciación cristiana? Pues cuando te den el viático, antes de fallecer. Entonces termina tu iniciación cristiana. Aquí siempre estamos iniciándonos, siempre estamos iniciándonos. O sea, el cristiano tiene que sentirse siempre como un discípulo de Cristo, un niño en su aprendizaje, siempre en continua etapa de crecimiento. Eso creo que es muy hermoso, ¿no? Para entender que la vida cristiana no es algo que se posee, que se tiene en propiedad, no. Tú vas humildemente creciendo en ella, sintiéndote siempre discípulo, siempre aprendiendo, siempre creciendo. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Este punto que hemos leído en 1285 concluía diciendo: en efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus obras y sus palabras. Bien, o sea que aquí se nos habla, aunque sea de una manera breve, de los efectos de este sacramento. Ya por una parte dice que nos une más íntimamente a la Iglesia. Por supuesto que el sacramento del bautismo era un sacramento que nos injertaba en la Iglesia. Nos injerta en Cristo y en ese sentido somos miembros vivos de la Iglesia al pertenecer a su cuerpo místico. Pero dice que los une más íntimamente. Primero que caigamos en cuenta que lo que he dicho antes, de que siempre tiene que haber un mayor crecimiento, que no eso es, uno dice, ¿eres cristiano? Y dice, por la gracia de Dios estoy en ello, quiero seguir a Jesús, es decir, no es que ya le tengo, no, sigo en ese proceso de crecimiento. ¿Eres cristiano? Y hay que responder, pues, lo soy, pero quiero serlo. Creo, pero aumenta mi fe. Amo a Cristo, pero quiero amarle mejor. Es decir, siempre estamos en crecimiento. Cuando dice que la confirmación nos une más íntimamente a la Iglesia, también creo que es un momento muy importante para explicar que es un paso de vivir una unión con la Iglesia, pues que a veces por desgracia, ¿no? Que por desgracia suele ser vista la Iglesia como desde fuera, a veces los cristianos es como si fuesen clientes de la Iglesia, y permitidme esta expresión, clientes de la Iglesia que hablan de la Iglesia como de ellos, los curas, y así algo por el estilo, ¿no? Y son como clientes de la Iglesia en el sentido de que se acercan pues para pedir sacramentos o algunos servicios, ¿no? Como cuando uno va a un supermercado y compra algunos artículos. Los otros no le interesan tanto y los deja allí en las estanterías y elige alguno, lo mete en el carro y al adelante, ¿no? Es un cliente del supermercado. Por desgracia, y pido disculpas por el ejemplo un poco provocativo, pero es cierto que a veces hay cristianos que hablan de la Iglesia como que no es su propia casa, sino que es un sitio del cual son clientes que van y piden la primera comunión para su niño, piden un sacramento, pero vamos, luego se marchan del supermercado y se quedan tan tranquilos. Bueno, pues el sacramento de la confirmación, que nos une más íntimamente a la Iglesia, es una buena ocasión para purificar eso y para cambiar nuestra conciencia, de manera que pasemos de ser clientes de la Iglesia a miembros vivos, militantes de la Iglesia, que es muy distinto. Es muy distinto ser un cliente, porque la persona, el cliente tiene una especie de mentalidad de, bueno, voy a un sitio, cojo lo bueno, me sirvo de lo bueno que hay allí, y luego desaparezco, me voy, porque en el fondo no es mi casa, Bien, sin embargo, el que es un militante, el que siente la Iglesia como su casa, no va allí a por algo en concreto para luego marcharse, no, sino que va a su propia casa y se deja alimentar por Cristo y deja que el Espíritu continúe obrando en él la obra que comenzó. O sea que esa es la primera finalidad, unirnos más íntimamente, tener mayor conciencia, ¿no? de pertenencia a la Iglesia, de estar insertado en ella, en ese cuerpo místico. Mayor conciencia. Dice también, como otro de los efectos, que nos enriquece con la fortaleza del Espíritu Santo. Esto también es importantísimo y clave, porque quizás el pasaje el pasaje de la vida
de la Iglesia, que es un poco como el referente, el punto de partida, ¿no?, que nos puede hacer entender qué es la confirmación, pues es el suceso de Pentecostés. En Pentecostés los apóstoles recibieron la gracia del Espíritu Santo, estando ellos reunidos en el cenáculo, y cuando ellos tenían una fe, sí, pero era una fe vacilante. Eran seguidores de Cristo, sí, pero con temores y con miedos. Y bueno, pues estaban a falta, ¿no?, con una falta muy grande de un fortalecimiento, ¿no?, de un don que les uniese vitalmente a lo que Cristo les había predicado. Ellos tenían la necesidad, porque tenían un poco el mensaje que Cristo les había transmitido, lo tenían en su corazón, sí, pero un poquito agarrado por unos hilos, sostenido por unos hilos, como se dice, ¿no? Es decir, no lo tenían suficientemente integrado. Habían ellos muchas limitaciones de timideces, de miedos, de orgullos, que les impedían abrirse plenamente al mensaje que Cristo les había transmitido. Y en Pentecostés, el Espíritu Santo les abre plenamente, ¿no?, al mensaje de Jesucristo. Les hace militantes vivos, militantes seguidores de Cristo. Y aquellos que estaban allí con las puertas cerradas por miedo a los judíos, que tenían miedo de que les descubriesen, salen a las plazas y comienzan una predicación con tan fortaleza y vitalidad que hasta algunos pensaban que estaban borrachos, decían, ¿de dónde sacan este atrevimiento, ¿no?, para salir por todos los lugares predicando a Jesucristo? Pentecostés es, pues, como el gran referente de la confirmación. Pentecostés es el soplido del Espíritu Santo que nos convierte en apóstoles, que da un sentido apostólico a nuestra vida. Antes decía que la confirmación es la gran ocasión para que pasemos de tener una conciencia de ser meros clientes de la Iglesia a ser militantes de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues eso, como la única forma es que el Espíritu Santo sople con fuerza en nosotros, como sopló allí en el cenáculo, y que se hinchen las velas de esta barca que es la Iglesia por el soplido del Espíritu Santo. Permitidme una reflexión, creo que también importante y de actualidad. Lo importante de la confirmación, lo esencial de la confirmación, es recibir la gracia del Espíritu Santo, como ocurrió en Pentecostés, recibir, como dice este punto del catecismo, una fuerza especial, la fuerza especial del Espíritu Santo. Esa es la esencia del sacramento de la confirmación. Y digo esto porque es que a veces se suele explicar esto de la confirmación como una especie de sacramento de mayoría de edad. Bueno, ahora que el chico ya es mayor de edad, o se acerca a serlo, él puede elegir por sí mismo lo que sus padres le dieron de pequeño. Entonces la confirmación consistiría, según esta explicación, en un elegir tú lo que tus padres te dieron de pequeño. Y la verdad es que esta explicación es muy corta, pero que muy corta. No digo que no exista también ese aspecto de que la confirmación, pero vamos, como todos los sacramentos, ¿no?, suponga también una respuesta nuestra, un sí dado al Señor para que Él, eso el sacramento de la confirmación y todos los sacramentos. También cuando uno se va a confesar, supone que Él diga un sí personal de apertura. Y cuando se va a casar, también. Y cuando se va a ordenar a sacerdote, también. Todos los sacramentos tienen un sí, una respuesta, ¿no?, de apertura a esa gracia. Pero cuidado, no podemos explicar el sacramento de la confirmación pues, únicamente como un elegir tú cuando llegues a la mayoría de edad. Eso es una explicación pero que muy pobre. Para explicar la confirmación hay que remitirse siempre
a la petición de la gracia del Espíritu Santo. Precisamente para poder hacer nuestra la fe que nos transmitieron nuestros padres, pedimos la gracia del Espíritu Santo para crecer en la fe. No es elegir tú, sino que es pedir la gracia del Espíritu Santo para que tu fe crezca, para que tú te adhieras plenamente, ¿no? Plena y conscientemente. De lo contrario, parece que la esencia del sacramento eres tú, o sea, como que no es un don de Dios que te da a ti, sino que yo digo que sí a lo que mis padres me dieron. No. Todo sacramento es pedir el don de la gracia de Dios. Esto es una matización, pero que me parece importantísima, porque es que con demasiada frecuencia estamos escuchando eso de que la confirmación es elegir tú lo que tus padres te dieron. Pues bien, pero es pedir la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Pentecostés, para que yo pueda precisamente decir ese sí a la fe de mis padres. Sobre todo es pedir la gracia del Espíritu Santo para ello. Bien, pues este punto del catecismo nos ofrece un texto para reflexionar sobre esto, un texto que es el de la Lumen Gentium, capítulo 11. Lo vamos a leer, pero primeramente vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida. Dice este punto, el punto 11, el número 11 de la Lumen Gentium. La condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal se actualiza tanto por los sacramentos como por las virtudes. Los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo y de esta forma se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con su palabra y sus obras como verdaderos testigos de Cristo. Como veis, el catecismo ha tomado sus afirmaciones principales en este punto, de la Lumen Gentium. Si algo podemos destacar de esta fuente original, de ese texto del Concilio Vaticano II,
es, incluso dice el texto, de esta forma se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe. Es decir, todo cristiano tiene por el sacramento de la confirmación una mayor obligación de ser apóstol, una mayor obligación, pues porque está más unido a Cristo. Y el apostolado, pues lo lógico es que sea de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso que llevo dentro es lo que expreso, ¿no? Jesús dijo en el Evangelio: a quien me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré ante el Padre. Bueno, pues tiene una importancia vital, clave, la confesión de la fe en Jesucristo ante los demás. Por muchos motivos, ¿no? Primero porque en el plan de Dios Él quiere elegirnos como instrumentos de Dios para llegar a nuestros hermanos. Y puedo tener yo la culpabilidad de que otras personas no hayan conocido a Cristo, porque yo no he sido instrumento, ¿no?, para ello. Y a una razón, como veis, pues potentísima. Pero más razones también. Otro motivo de la importancia de ser apóstol hacia los demás es que el plan de Dios es que yo también, dando a los demás, transmitiendo la fe a los demás, yo creciese en la fe. Es posible que mi fe no sea lo firme que debiera ser, porque yo no he hecho el esfuerzo de transmitir la fe. Porque transmitiéndola crece tu fe. Eso es así. Solamente cuando uno incluso esto se explica se explica sobre todo por la gracia de Dios, ¿no? Pero tiene también su explicación hasta psicológica. Cuando uno se pone a explicarle a un niño, a explicarle a un compañero una lección, es cuando es capaz de explicársela, es cuando él la entiende bien. O sea, uno entiende bien una cosa cuando no solo me la sé yo, sino también he hecho el esfuerzo de transmitirlo a otra persona. Puede ocurrir que también nuestra fe no sea lo firme y lo fuerte que debiera ser, pues porque no hemos sido apóstoles en la transmisión de esa fe, y luego, claro, se queda debilitada. La expresión, la transmisión de la fe fortalece, nos hace miembros, nos hace caer en cuenta del tesoro que llevamos dentro en el momento en que lo estamos transmitiendo. Y cuando vemos las resistencias que tiene una persona a aceptar ese apostolado que tenemos con esa persona, pues uno comprende las resistencias que Él ha puesto a la gracia. Y cuando uno ve el bien tan grande que le ha hecho a otra persona, ¿no?, el haberle hablado de Cristo, el haberse acercado al Señor, qué bien le ha hecho cambiar de perspectiva de vida, entiende el bien que me ha hecho a mí Jesucristo. O sea, que siendo apóstol con los demás, pues uno también crece y cae en cuenta, ¿no?, de muchos dones de gracia que tenemos dentro de nosotros, pero que no nos percatamos, porque como lo hemos tenido siempre, bueno, pues parece que no lo aprecias, no lo valoras, ¿no? No lo valoras pues para nada. Eso nos ocurre a los cristianos que hemos nacido en unas familias pues tradicionalmente cristianas, ¿no? Y máxime si más o menos hemos llevado pues un crecimiento en el seno de la familia y de la Iglesia, pues más o menos siempre sin grandes sobresaltos, sin grandes sobresaltos. Bueno, pues nos parece que como siempre lo hemos tenido así, nunca hemos tenido una etapa un poco dramática en la que nos hayamos visto totalmente lejos del Señor o habiendo rechazado la fe, no, sino que como siempre más o menos nos hemos sentido en casa, no nos damos cuenta del tesoro que tenemos. Como muchas veces ocurre con la salud, que hasta que no pierdes la salud no te das cuenta de lo que tenías, pues lo mismo pasa con la fe. A veces parece que hasta que uno no tiene el drama de lo que es tener que vivir sin Dios y sin esa fe y sin ese apoyo en Él, no te das cuenta de lo que tienes, ¿no? Ojalá no tengamos que tener ningún tipo de crisis, pues crisis de fe para caer en cuenta de lo que es el tesoro de la fe. El caso es que aquí lo que se nos recuerda es que tenemos un compromiso de difusión y de defensa de la fe, dice, de difundir y de defender la fe, con su palabra y con sus obras.
Pues porque es cierto que la mejor manera y la primera manera, ¿no?, de ser apóstoles de Cristo está en lo que muchas veces hemos escuchado, que es fray ejemplo. Fray ejemplo es esa capacidad de ser testigos de Cristo casi sin pretenderlo, hasta sin pretenderlo. Hay personas que hacen apostolado sin saberlo, sin darse cuenta. Están haciendo apostolado, pues porque basta verles y uno dice, Dios mío, pero qué persona tan transparente, qué persona tan servicial. Ella persona, el perfume tan hermoso, mejor dicho, el perfume más hermoso es aquel del que es inconsciente la persona. Es decir, cuando una persona llega a estar difundiendo algo y él no se da cuenta. No se da cuenta porque es que contagia sin saberlo, contagia sin saberlo. Ese es el mejor apostolado, desde luego. Pero que claro, también tiene que ir unido, pues, a una defensa de la fe, con palabras, con obras, a un dar razón de nuestra fe ante este mundo. Yo creo que sería una buena conclusión de esta explicación del catecismo de hoy, el que pidamos al Señor, en primer lugar, pedirlo en negativo y luego en positivo. En negativo diciendo, Señor, que yo no sea motivo de escándalo para nadie, que por mi culpa nadie se aleje de ti, que mis palabras, mis obras, mi ejemplo no sea una causa para que nadie emprenda, pues se afee tu rostro, que en vez de conocerte a ti, más bien yo esté desdibujando tu rostro, lo esté emborronando, que yo no sea motivo de escándalo para nadie, que yo más bien sea todo lo contrario, que quien me mire te vea, que quien me mire no se quede en mí, sino que comprenda que eso que yo le digo, esa palabra, esa obra, no es sino un signo del amor que Dios le tiene a esa persona. Hacer apostolado es hacer entender a una persona que eso que yo le digo, eso que yo hago, eso que yo intento transmitirle, no tiene su inicio en mí, sino que yo soy un mero signo del amor de Dios hacia esa persona. Ese es el verdadero apostolado. No el que suscita entusiasmos hacia nuestra propia persona, sino el que suscita el entusiasmo hacia Dios. Mal apostolado tendríamos cuando lo que estamos suscitando pues es admiraciones personales. Eso sirve de nada. El auténtico apostolado es el que suscita el amor, la caridad y la esperanza y la fe en nuestro Señor. Ese es el verdadero apostolado. Por eso la primera petición es, Señor, que yo no sea motivo de escándalo para nadie, ¿no? Que por mi culpa nadie se aleje de ti. Y la segunda petición es, Señor, que quien me mire te vea, que quien me escuche te conozca a ti. Esa es la gran petición. Y el sacramento de la confirmación, pues es un sacramento importantísimo para pedir esta gracia. Es el momento de recibir el don del Espíritu Santo y sentirse instrumento de Dios, ¿no? Y no sentirme yo, pues el protagonista, sino humildemente instrumento de Dios y pedir esa gracia por encima de todo. Bien, concluimos esta explicación que nos hemos circunscrito a este punto 1285 del sacramento de la confirmación. Continuaremos, Dios mediante, mañana a partir del siguiente punto. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.